Hola a todos y bienvenidos otra vez a Estamos en Preseed. Yo soy Manuela. Hoy les tenemos un episodio muy especial. Además que estamos claramente con nuestros super aliados Maca Studio para poder seguir grabando esta temporada de Estamos en Preseed. Hoy no nos pudo acompañar Dani y yo sé que ella se moría también por estar en este espacio con el invitado que les tenemos, pero bueno, va a valer la pena. Hoy tenemos a Nicolás Cruz, uno de los cofundadores de Colombia Tech Week. Además, lo acaban de reconocer como 30 Under 30 por Forbes. Entonces, Nico, bienvenido. Gracias, Manu. Gracias a ti por la invitación. Me parece muy chévere lo que están haciendo. Creo que me vi un episodio hace poquito y bueno, me parece muy chévere la iniciativa. Qué top. Y de verdad, gracias por venir hoy porque estamos a pocas A pocos semanas días. del gran evento. Entonces yo sé que debes de estar full, pero no nos podíamos perder esta invitación y pues Total, tenerte total, aquí. total. Felices de estar acá. Entonces, Nico, me voy a volver un poquito y antes llevas un año y medio donde han pasado creo que demasiadas cosas. No sé si tú te hubieras alcanzado a imaginar todo lo que iba a pasar luego de que hicieran la primera versión. Pero antes de que empezaran a hablar de Colombia Tech Week, ¿quién era Nicolás Cruz? ¿Qué estaba haciendo? A ver, yo venía trabajando ya en el ecosistema como de tecnología, después pasé a emprendimiento, más o menos 7 años antes de Tech Week, o 6. Y un poco desde donde empiezo a conectarme con el ecosistema es desde Philo. Yo soy co-founder de Philo Legal y básicamente lo que hacemos es ayudar startups con sus retos legales en Colombia, en Estados Unidos y también asesoramos levantamiento de rondas de inversión, ayudamos a fondos de inversión y trabajamos mucho desde el ecosistema. Soy abogado, entonces por eso un poco el fit entre el derecho y un poco la tecnología nos llevó o me llevó en el camino a vincularme a Philo y un poco vengo desde ahí. Ok. Sí, yo recuerdo que cuando nos Yo conocimos estaba en Philo. fue por Philo. Ajá. ¿Cómo fue ese recorrido de Philo? ¿Qué son las mayores lecciones que te llevas? Y entiendo que hoy por hoy igual sigues siendo cofundador, entonces estás igual ahí pendiente Sí, de... total, no. Siempre vinculado. A ver, yo ingreso a Philo después de trabajar en una empresa familiar. Mi papá tiene una empresa de marketing digital y implementa tecnología también y sobre todo le vende a Enterprise. Y es una agencia pues que le va bien en Bogotá. Y ya venía yo de trabajar mucho en ventas y en marketing. Entonces, un poco mi rol ahí era vender a Enterprise y establecer la estrategia de adquisición de la empresa para adquirir nuevos clientes y trabajaba colaborativamente con partners tecnológicos como Salesforce, que nosotros éramos implementadores de Salesforce en ese momento. Entonces, siempre como con un fit muy fuerte por las ventas. Ujú. Desde que me gradué de Derecho supe que no era lo mío y lo supe como inclusive un año antes de graduarme, sobre todo, al menos desde la aplicación del derecho, desde el ámbito tradicional, corbata, oficina lujosa, tuve experiencia en firma, y dije, no, esto no es lo mío. Y me empiezo a enamorar mucho de las ventas, del marketing, como que empiezo a sentir fit, como que me empiezo a sentir útil. Me empieza a gustar mucho la venta consultiva al sentarme con clientes, desarrollar business cases o entender soluciones a problemas interesantes. Y ahí empiezo como a encantarme mucho por las ventas de manera como muy autodidacta y creo que luego como que intento adherirle técnica y me pasó lo mismo con el marketing. Ahí también me tocó entender mucho de, de marketing, nunca siendo especialista en nada, más bien como medio generalista, Ujú. pero entendía un poco todos los canales y un poco cuando entró a Philo venía también desde un entusiasmo muy fuerte por el ecosistema como en 2020, 2019 porque empiezo a ver varios amigos trabajando en startups, empiezo a ver como, sobre todo como ni siquiera es el discurso, sino o sea, lo que empieza a chocarme o lo que empieza a impactarme es como la concepción de empresa o de empresario que traen todos estos fundadores cuando empecé a escucharlos y es desde el agregar valor, pero también desde desarrollar a las personas que trabajan con ellos para crear más y mejores empresas. Entonces, eso como que de cierta forma me impacta y empiezo a sentir como algo de FOMO y yo digo, yo quiero estar ahí, yo quiero estar haciendo algo en tecnología.
Entonces Philo llega un poco a mi vida para juntar eso, un poco la frustración de no haber ejercido la carrera, o la deuda más bien, y por otro lado, pues una propuesta de valor muy clara, atender un nicho que estaba desatendido en ese entonces. Yo creo que nosotros, si no es la primera, fuimos de las primeras firmas que empezaron a profundizar en ese mercado, y con una propuesta de valor clara, y es el founder se ocupa de los temas como relevantes para la compañía, déjenos a nosotros como esos temas técnicos, y también con una visión muy fuerte a volvernos como un partner de esas startups, de esos founders, porque lo legal desde el principio, cuando Cami me echó el cuento, Cami es mi co-founder, siempre lo vi más como, sobre todo para el sector al que le vendemos, como un nice to have y no un must to have, como un servicio no tan sexy como desde el core. Sobre todo si Ujú. pones a un founder a priorizar la cantidad de inversiones, pues marketing, inviertes, te trae 10x o 5x lo que inviertes. Pasa lo mismo con un montón de servicios que rodean como a un founder, y no necesariamente lo legal no se ve como una inversión, sino como un costo. Entonces siempre fue el reto, siempre fue cómo nos volvemos atractivos o cómo hacemos que nos perciban como una inversión. Y yo creo que a partir de ahí, con Cami, yo ingreso y ya Filo estaba fundado, tenía como más o menos 2 años de haber sido creado. Y mi responsabilidad de entrada empieza a ser ventas y marketing. Y empezamos como a aceitar la máquina de growth, de adquisición, testear varios canales. Em, yo empiezo desde lo estratégico a lo táctico, era solo yo vendiendo, escribiendo copies, haciendo SEO, haciendo lead magnets, ebooks, haciendo eventos, cerrando el pipeline. Entonces como que desde la generación hasta el cierre me toca casi, yo qué sé, como un año larguito, trabajando mucho, aprendiendo mucho, y a partir de ahí empezamos a crecer y empezamos como a intentar construir como ecosistema, comunidad, y en ese proceso como que cada vez te vas encantando y enamorando más de lo que está pasando en el ecosistema en general en Latinoamérica. Ujú. Ahí ya te empezaste como a empapar Total, de lo que era el total. ecosistema startup. Y sabes algo que me parece, o sea, siento que Filo logró algo, y es que de verdad volvieron sexy el derecho. O sea, porque la marca de Filo, la manera como explican las cosas, me pareció súper interesante cuando los conocí. Incluso pues tuvimos como varias colaboraciones. ¿Cómo fue, ya para ir cerrando esa parte, cómo fue esa conversación con Cami cuando tú dices, bueno, yo más bien me voy a dedicar a construir ecosistema? Pasó esto con Colombia Tech Week, ya lo tenías pensado antes de la primera versión. No, de hecho, a nivel personal, como que Colombia Tech Week surge como un lead magnet para Philo, desde mi perspectiva, y es como que si construimos valor, probablemente agregando mucho valor, capturar un poquito de ese valor, apalancando Philo como marca para generar adquisición, puede ser una buena idea, pero eso fue hace como 2 años. Luego de eso, como que la iniciativa empieza a crecerse desde cómo la formulamos, desde cómo la estructuramos, desde cómo empezamos a socializarla, y empecemos como a bajar el paso a paso para volverla relevante en Colombia. Eh, Empezamos a trabajar, todos los que estábamos vinculados, trabajamos como 9 horas en nuestras compañías y 6 horas adicionales en Colombia Tech Week, como entre las 7 de la mañana o 6 de la mañana, 9 de la mañana, y en las noches como de las 6 de la tarde a, no sé, 10, 11, 12 de la noche. Y llega un punto en el que, inclusive hoy a veces lo recordamos como con cariño, porque en algún momento era como, esto queremos que pase, pero no sabemos si va a pasar. O sea, como eran cafés los sábados, nos reuníamos como entusiasmados, pero nadie había tomado como el ownership fuerte de decir, oiga, y así duramos 2 meses. Luego, cuando ya empezamos a meter la estructura, nos ponemos a empujar, empezamos a ver que esto se crece, porque nos hemos planteado unos objetivos, empieza a crecerse a nivel de objetivos, empieza a crecerse a nivel de... Pero siempre nos imaginamos algo grande, siempre nos imaginamos desde la ambición algo que resolviera dolores que empezamos a ver en el ecosistema. Y llega un punto donde pues ya son tantos los compromisos en TechWeek con entidades estatales, con patrocinadores, con actores que estamos traccionando, en el que tienes que tener una decisión, o más bien ser autocrítico en la vida y entender que por más superhumano que creas ser, a nivel de foco y a nivel como de lo que puedes generar en la gente que trabaja contigo, que confía en ti, pues
puede generar sinsabores si no tienes del todo como el scope definido en alinear una sola iniciativa. Entonces me empezó a pasar y me empieza a costar socializarlo porque te crees la persona que puede con Y todo. estamos en una industria Ajá, de que nos acuerdo, exige bastante. total. Y en algún momento sí digo, oiga, esto no está funcionando, como que no estoy dando mi 100% y eso me frustraba mucho, como en los dos lados. Em, y nada, me toca conversar con Cami y decir, oiga, voy a hacer lo más transparente posible, aquí esta vaina está creciendo mucho, siento un grado de responsabilidad muy, muy fuerte porque yo tomé el liderazgo en Colombia Tech Week. En Philo también tenía equipo, éramos, no sé, varias personas, yo lideraba Sales y Growth. Y aparte estábamos lanzando Philo Scale, que era una solución Latinoamérica, y yo viajé ¿Verdad? para distintos lugares de la TAM a abrirlo. Y claro, el grado de responsabilidad inclusive no me dejaba dormir, me tenía muy preocupado, sobre todo por un lado puede salir con un Firefest en Tech Week con una expectativa, ya la habíamos generado, ya había mucha gente como con, con el, con el interrogante qué es lo que va a pasar ahí. Y por otro lado, pues una responsabilidad fuerte en inversión, en equipo, recursos en Philo y me toca tomar la decisión, no fue fácil. Yo creo que Cami se lo tomó más bien de lo que esperaba. Igual ya lo veníamos conversando y él ya también ya lo venía como Lo sentía sintiendo. como... Y nada, fue muy noble también, como oiga, yo entiendo que aquí está haciendo algo que realmente ayuda a un poco de gente. Y pues nada, démosle. Pero pues yo sigo vinculado ayudando mucho, no frente al nivel de incidencia que tenía, no es del full-time job, Sí. pero pues sí ayuda mucho a sobre todo eso que empieza a pasar después, que también de cierta forma beneficia a Philo. Qué bien. Y qué bien que terminó así, pues si ustedes siguen ahí, porque se ve que eran muy, muy buen equipo en Filo y seguramente pues lo No, y siguen. somos amigos de la Ajá, vida, o sea, yo creo que sí. Camilo está de mis mejores amigos Ay, en la qué vida, bien. entonces salimos, jugamos pádel, viajamos. Súper Nico. Y entonces, ¿cómo empieza esa conversación? O sea, ¿en qué momento empezó la conversación falta un Tech Week en Colombia? Digamos que la interrogante no fue así como tan falta un Tech Week. Estaban surgiendo dos, México y Chile, no México y Nueva York. Y yo tuve oportunidad o chance de ir al de México, después tuvimos la oportunidad también de ir al otro. Y cuando llegamos de allá, como que habiendo estado en muchos eventos de ecosistema, porque nosotros ya veníamos, yo venía haciendo muchos eventos con Philo, Laura, Majo también venían haciéndolo, eh, como que habían dos cosas que nosotros ya habíamos empezado a identificar como dolor. La primera de esas es que el ecosistema, como es normal, puede llegar a tener un desgaste natural. ¿Y a qué me refiero con eso? A que en algún momento te puedes encontrar a los mismos con las mismas todo el tiempo y el network como que se estanca. Sí, Y eso ya lo habíamos vivido, inclusive como que empiezas a dosificar tu energía y empiezas a decir, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Porque lo que tienes como expectativa es abrir o necesito conseguir conseguir de gente acuerdo. nueva, tener otras Entonces, conversaciones. eso ya lo habíamos identificado y por otro lado, otro dolor recurrente que estábamos viendo, sobre todo en amigos y sobre todo pues nosotros como entendiendo también el ecosistema de Venture Capital, es que gran parte del investment o las inversiones que se reciben en Colombia provienen de fuentes de financiamiento extranjeras. El 80% en ese momento no teníamos claro el dato, pero sí lo que estamos haciendo era ver mucha gente saliendo a buscar plata. Eh, el ecosistema en Colombia es importante, pero está emergiendo y a mucha gente le toca salir a exponerse a levantar esa plata y con muchos nos encontrábamos en otros países. Entonces, como que ya veníamos como conversando mucho el tema. em, y vemos México Tech Week y como que la propuesta de valor es como otra vaina, ¿sí? Por la oferta de eventos descentralizados, por la horizontalidad en las conversaciones, digamos, te permite conectar como desde otros espacios fuera del Congreso tradicional, que es muy positivo, es muy bueno, eh, pero pues en los congresos es común, yo no sé si lo has visto, pero es común ver como jerarquías invisibles, ¿sí? Como que el speaker, el fondo, como que Total. inclusive se esconden para que no los vean porque los abruman. Entonces, cuando vimos esto en México, como que vimos que las jerarquías se van para otro lado
y empezamos a ver horizontalidad porque pues la gente primero conecta desde el humano y no desde el rótulo. Entonces empezamos a ver gente que Qué bien. iban a hacer una cata de mezcal y primero te conocías desde la experiencia y luego conectabas desde el interés. Entonces cuando nos pasó y cuando fuimos, porque además organizamos un evento allá en México, dijimos, oiga, esto es otra cosa. Hay muchos eventos por la ciudad, se siente el vibe de ciudad en función de tech. Aparte, esta gente hace algo muy cool, es que lo acompaña de la Fórmula 1, entonces se siente como todo un parche, las experiencias Debe ser muy, muy brutal. bacanas. Y dijimos, oiga, esto hay que hacerlo en Colombia. Recuerdo que Lau crea un grupo de WhatsApp después y dice, oiga, hagamos Colombia Tech Week, y la interacción fue, Olin, estamos. Y ahí empieza a surgir la conversación, pero también con mucha conciencia de que pues no somos México, no somos Nueva York, no desde el desmérito, sino desde el tamaño de ecosistema, Ujú. desde el, digamos, como la aspiracionalidad que puede llegar a generar, sobre todo por fondos, sobre todo por un montón de cosas. Entonces también empezamos a decir cuál es la milla extra que tenemos que dar nosotros para construir una iniciativa que desde el principio tenía como objetivo poner a Colombia en la lupa internacional, solucionando un poco ese dolor de los mismos con los mismos. Hay que dinamizar esto, hay que traer gente de afuera, Ujú. hay que volvernos ese hub o espacio donde toda la TAM converja y a partir de ahí beneficiar un poco de gente con mucho talento acá. Y siempre nació desde esa ambición, desde transformar, desde movilizar y desde volvernos un punto de referencia, porque nos soñamos con que seamos una parada obligada para cualquier actor que tenga incidencia en tecnología. En su calendario apenas inicia el año, sí o sí voy a Colombia Tech Week. Qué bien. Y bueno, te acompaña un super team de cofundadores. Total. Háblanos un poquito de ellos y cuál es el superpoder que tiene cada uno que aporta a que Colombia Tech Week en su segunda edición sea lo que es, porque es que de verdad siento que todos estamos súper a la expectativa. Y bueno, ya ahorita nos cuentas más de esos cambios que hemos visto. Yo creo que, eh, sin duda alguna, como que esta vaina de la mística a veces para mí era medio etéreo, yo soy un poquito escéptico, pero cuando la ves convergiendo o pasando, te das cuenta que tiene mucho que ver con que posiblemente estés acompañado de las mejores personas en los mejores roles posibles. Y yo estoy convencido de eso, yo estoy convencido de que el equipo que hemos construido ha venido mucho desde la experiencia, desde el propósito común que tenemos, pero también muy desde el know-how, el valor que trae cada uno a sus posiciones. Entonces, como para empezar a desglosarlos, por ejemplo, Laura viene de trabajar en Mintic, en apps.co, además viene de tener una agencia de PR donde ha hecho eventos para fintechs, para BlackRock, para, bueno, para un montón de clientes. Es una, pues, está súper top of mind en la cabeza de los fundadores lo que es su agencia. Y Lau pues se encarga de los eventos que pasan en Colombia Tech Week, de los hosts, entonces ahí hay mucho feed, ya lo traía y pues es una dura operando eventos, sobre todo la atención al detalle, sobre todo como el pensar en experiencias y no en espacios puntuales, y pues su capacidad de alinear, porque es mucha carpintería, pero también mucha estrategia. Yo creo que Lau ahí tenía como ese superpoder. Por otro lado, Majo venía como de un camino súper rápido en el ecosistema, pero también por sus capacidades sociales, por su, digamos, como su capacidad de visión como, y de ambición también, como en términos de generar impacto. Eh, y pues venía muy de entender el ecosistema de Venture Capital y hoy Majo es la encargada de convencer a un poco de fondos de que Colombia es un lugar muy atractivo para venir porque hay un talento increíble, porque hay una oferta de valor clara, porque también va a encontrar quienes les ponen la plata a los fondos, estas familias. Entonces hoy estamos trabajando mucho en cómo le agregamos valor a cada target de audiencia que asiste a Colombia Tech Week, y Majo es como el año pasado se echó al hombro el traer un montón de fondos de inversión y literal tenía 20 o 30 reuniones por semana con fondos, muchos no, Wow. luego bastantes sí. Entonces, desde el relacionamiento, desde la estrategia y desde la visión de lo que quiere lograr, yo creo que Majo ahí tiene un superpoder y mucho fit también. Por otro lado, Daniel, pues, pucha, o sea, Daniel viene
pues de ser una voz muy relevante en el ecosistema, de ayudar desmedidamente y nosotros creo que hemos sido testigos de eso y pues también como una manera de trabajo y una estructura desde lo estratégico hasta lo táctico, donde uno dice, oiga, yo pensaba que yo ejecutaba bien, pero ese man sí ejecuta del putas, porque aparte es como Ok. súper estratégico, pues es estratégico, pero también es táctico. Entonces, y eso es poco, sobre todo cuando ya tienes una posición y lideras 300 employees, un poco de gente, es difícil ver que la gente se mantenga táctica. Y pues Daniel nos ha mostrado, no solo con el ejemplo, el que es plantear una estrategia, pero además que es ejecutarla con rigor. Em, y por otro lado, Andrés pues, también viene pucha, de construir Rappi y creo que ese mindset como de ambición, pero no ambición desde lo cotidiano, sino ambición desde país invitado, uno cercano, no, ¿cómo así? Pucha, Emiratos. Ok, O sí, como, 10.000 atendis, ¿cuál esto va a ser 10.000? grande, va a Vamos ser para veinte grande. mil o Qué vainas bien. así, ¿sí? O X fondo, no, o sea, como que el mindset que te transmite desde lo posible, pero también desde plantearse cosas grandes, creo que es un empuje y una capacidad tremenda, porque si te challengea todo el tiempo. Y eso mismo hace que tú Ok. challenges como al resto del equipo y se siente en la cultura, que a veces es medio, y en el tiempo me he dado cuenta que eso se transforma porque una cosa es plantear un poco de valores en Notion y socializarlos, y otra cosa es entender realmente qué hay en tu organización y representar eso como un valor, porque tiene mucho que ver con quién eres o con quién o con qué tipo de personas estás. Entonces, como es dejar de tener esa aspiración al ser, que es como mi conclusión en los últimos años, y es que siempre te planteas qué quieres ser como organización, pero no te detienes a entender qué ya estás haciendo y qué se empieza a ver ¿Cómo representado en tu pasa hoy? equipo. Entonces hoy ¿Cierto? tenemos como cosas muy claras Qué bien. que traemos desde el ADN todos nosotros. Bueno, y tu superpoder, porque fuiste el que se echó Colombia Tech Week al inicio y dijiste, listo, Yo creo que a mí me ¿qué? gusta resolver problemas Ok. complejos. Y no digo que lo resuelva todos, pero al menos como que me gusta descifrarlos o desarticularlos como con medio framework, pero no es tan, o sea, es como estructura mental para desglosarlos, plantear hipótesis y hacer que las cosas pasen. O sea, yo creo que ahí soy particularmente bueno si me toca decir en qué soy bueno. También tengo feeling por ventas y por growth. Súper, Nico. Y bueno, entonces lanzan la primera versión el año pasado. ¿Qué dirías que fueron los mayores retos con que se enfrentaron el año pasado o lecciones que ustedes decían, no, pues esto no esperábamos que pasara así, pero nos dejó esto? Yo creo que lo primero es el 0 a 1 como en 5 meses o 6. 8 meses, 8 meses en total, 2 meses planeando, 6 meses ejecutando. El 0 a 1 fue muy jodido, retador, y aparte de todos con medio tiempo, y aparte un equipo core como de 5 personas para ese nivel de alcance. Entonces yo creo que y aparte el no tener un referente claro, porque pucha, una vaina es montarse un SaaS donde pues puedes tener benchmark clarito Ok. y medio ver playbooks y literatura y la vaina. Pues Ok. si yo voy a scoutear cuánta gente ha montado un Tech Week en el mundo, pues no sé cuántos, pero pues, y eso que conversamos mucho con los de México, pero ellos también aprendieron mucho de esa primera versión. Entonces yo sí creo que lo más retador fue eso, fue como ir construyendo sobre la marcha y ir acelerando el carro porque lo poníamos a prueba y el carro pues se seguía construyendo. Entonces como que lo pusheábamos mucho, por suerte como que Funcionó. funcionó. Ok. Y bueno, y de esa lección a lo que va a ser Colombia Tech Week este año, ¿qué ves de diferente? Yo veo algo súper nuevo, ¿cierto? Y sobre todo es uno, pues que ya vamos a estar en diferentes ciudades, ¿cierto? Diferentes eventos pasando, pero también veo que eventos grandes que ya habían del ecosistema, por ejemplo, un GoFest o también el evento de Cali, que se me acaba de ir el Capital nombre, Summit. Capital Summit, todos dicen, bueno, venga, hagamos el mismo esfuerzo, ¿sí? Se unieron también a, todo va a pasar en marco de Colombia Tech Week. ¿Tú qué ves que fue la diferencia? ¿Qué pasó de nuevo en esta segunda edición? Yo creo que este año tuvimos, o sea,
a ver, desde que nos sentamos, nosotros ya estábamos pensando en la versión 5 de esto o 10. Ok. No a nivel del detalle, pero sí a nivel de lo que queremos lograr. Entonces, lo que tenemos claro es que año a año nos tenemos que pushear a ser o a intentar ser más relevantes en audiencia y en propuesta de valor. No por hacerlo, no por el número, sino por el rol que queremos que Colombia juegue hacia afuera. Y eso implica retarse en distintos sentidos. Y creo que ya teniendo algo de experiencia ejecutando algunas cosas nos permitió abrirnos a otras. Entonces este año parte de lo nuevo que hicimos y lo primero que hicimos, que es como yo nunca había tenido como un approach al branding tan fuerte, fue por ejemplo rebrandear. Pero esto no, al principio como que nos decían o me decían, marica, esto es un capricho. Yo no es un capricho. Yo siento que hemos generado algo en la audiencia a nivel de sentimiento porque estamos muy orientados a hacerlo, pero la marca no está reflejando lo que estamos intentando reflejar o exaltar al mundo y es como nuestros valores o autenticidad como colombianos. Y cómo nos vamos a lo colombiano sin irnos a la chiva, a lo obvio, al sombrero, Sí. y creo que ahí tuvimos un ejercicio muy chévere de construcción de marca este año que nos tiene con un resultado muy felices, más allá de la vanidad. Sí creo que la gente la siente y se la apropia, entonces Sí, creo que tu que público se siente identificado total. como, hey, yo quiero hacer parte de esto, la eh, marca, que la marca lo refleje. entonces le Sí. metimos mucho más cariño, pero eso como desde los pequeños Ujú. hitos, yo creo que a nivel de métricas, pues nos estamos esperando 2x la audiencia que llegó el año pasado. Uy, En términos de eventos, pues estamos dimensionando más. El año pasado tuvimos 150, este año vamos a dar por 250, ok. casi 300. Este año tenemos como 4 ciudades vinculadas. El foco y fuerte va a estar entre Medellín y Bogotá, pero pues esto también ha permitido que otras ciudades digan, oiga, yo quiero hacer iniciativa, yo quiero empezar a dinamizarlo em, localmente. Por otro lado, este año traemos nuestro festival, que también es una apuesta fuerte a un poco escuchar a la audiencia y crear un espacio donde converjan todos. También desde esa necesidad nuestra de ser disruptivos con los formatos, porque queremos sacar a la gente o la interacción común, por ejemplo, en B2B o en levantamiento de capital, queremos transformar la interacción y creo que el festival nos está permitiendo eso. O sea, es como un espacio a cielo abierto. Desde que lo pensamos, dijimos, oiga, esto tiene que ver como un Coachella, pero con tecnología como motor principal, con espacios de network, pero, por ejemplo, las marcas que hoy están ingresando a ser patrocinadoras, que está, queremos, queremos de todo acá, menos marcas que nos van a poner un boot comercial, sino las queremos despelucar. Eso dice alguien de mi equipo, es que queremos despelucar a las marcas pues, tradicionales Sí, y fomentarlos a que hagan experiencias en función de los objetivos del festival. Por ejemplo, queremos que la gente conecte. Entonces, señor sponsor, pues no se haga el boot, hágase un espacio de ujú, conexión entre audiencia o vuélvase un happening dentro del festival para que su audiencia vaya y lo conozca, o hagamos un tasting de café en su espacio. Entonces creo que eso más toda como la oferta en términos de knowledge que vamos a tener en el festival es súper potente y estamos bien emocionados con que el festival suceda, y eso es una apuesta nueva. La otra apuesta tiene también que ver con fondos de inversión. ok. Lo que empezamos a ver, y es común en Latinoamérica, y es que por lo joven que es nuestro ecosistema, hay fondos que no tienen, yo creo que el fondo más viejo de la TAM 20 años y por lo general, o más, sí, como que lleva más en el ecosistema. Y hay otros que surgieron hace 7, que es donde viene una gran camada y los fondos tienen un ciclo. Y muchos de esos fondos ya liquidaron su primer o segundo fondo y están levantando el segundo o tercero. Entonces este año también dijimos, oiga, queremos traer a la ecuación inversionistas detrás de los fondos de inversión. El año pasado los tuvimos, pero este año tenemos un foco fuerte en que los fondos también se puedan financiar. Ok, ok. Entonces esa es otra de las apuestas interesantes, por eso esperamos 350 inversionistas este año. Y por otro lado, también tenemos un componente corporativo fuerte. Este año queremos
o el discurso que hemos, ni que el discurso porque es una realidad, pero más bien el speech muy claro a los corporativos que nos hemos reunido con muchísimos este año, desde el año pasado, es la tecnología es inevitable y su industria está viendo transformada por la tecnología. Hay 30 industrias, y no es que todas, viéndose impactadas porque la tecnología ya es transversal, está afectando todo. Y obviamente ya hay mucha más apertura por áreas de innovación, por VPs, por áreas de compras, en entender cómo. Y lo que dan estos espacios de conexión es que toda esta gente pueda adaptar buenas prácticas y incorporarlas a sus modelos de negocio, establecer mecanismos de colaboración abierta con compañías. Entonces, este año, y emergentemente el año pasado, tuvimos como un 29% del total de la audiencia eran corporativos Súper. y súper agnósticos y de distintas industrias. Entonces, ese es otro componente. Y el último es el atrevimiento con el país invitado. Ni qué atrevimiento. Nosotros desde que nos planteamos la meta de traer un país invitado, tenía que ser algo que signifique un reto, pero que también signifique valor para el país. Y entonces para nosotros lo más lógico es intentar tender puentes o lazos con economías muy desarrolladas, pero a las que no hay un acceso tan directo por barrera idiomática, por distancia. El año pasado tuvimos a Brasil, nos traemos un mundo de gente de Brasil, este año es Emiratos Árabes Unidos. Ah, sí, sí. Entonces, eso también como que creo que es parte de lo nuevo, no viene desde el simplemente que suene cool, sino validamos si hay un interés en economías emergentes, hay un plan Sí, de hay un descarbonización plan fuerte, fuerte. están como obsesionados con el pool de talento que hay en los distintos lugares del mundo para llevarlo, para exponerlo, y en ese proceso, en una relación bien larga, cerca de un año, pues hoy somos uno de los proyectos más importantes para Dubai Chambers en Latinoamérica. Entonces, claro, eso para nosotros hoy es como también un aporte a lo que queremos que quede después de 2025. Qué bien, o sea, literal es mucha cosa después de la primera versión, ¿cierto? Muchos componentes nuevos que van a Total. ver. Y han surgido más y a veces la gente lo puede sentir amplio. Creo que lo que hemos hecho objetivamente es que le está pegando a nuestro North Star Metric, y Ujú. todo lo que nos haga ruido, aislarlo. Ok. Yo creo que desde el número de actores, cómo optimizamos desde propuesta de valor, país invitado y un espacio que reúna a toda la audiencia, son un poco lo que queremos ejecutar. Así suene amplio, Ujú. pero es un poco lo que queremos lograr. Veo algo como muy similar de los diferentes invitados que hemos tenido acá y es, todos estamos de acuerdo que queremos ser un hub de innovación, o sea, Mm, que Colombia tiene todo ese potencial para hacerlo. ¿Qué sientes tú que hoy tenemos y que nos falta? Ahora, yo que siento que tenemos talento. Siento que nos falta talento técnico, un poco. O al menos founders técnicos atrevidos lanzándose a emprender. Creo que en general en Latinoamérica, pero en particular en Colombia, yo no sé si, o no, y ni siquiera me atrevo a decir el rate, pero porque no tengo ni idea, pero la gran mayoría de founders que he conocido son muy buenos vendedores y algo de feeling en Mm. producto, pero nos falta gente técnica liderando compañías, desde mi opinión. Creo que eso nos falta, pero eso también al mismo tiempo es una digamos, una virtud de este ecosistema, y es que somos percibidos como un talento resiliente, un talento que empuja, un talento que vende, un talento que dentro de la adversidad, un poco por genética, por ADN, es capaz de levantarse de la cama todos los días en función de ese objetivo específico. Y por otro lado, em, yo sí creo que cada vez somos más atractivos para actores internacionales. O sea, independientemente de la coyuntura y lo que esté pasando en el país, yo sí creo que hay un apetito fuerte por lo que estamos haciendo. Y sobre todo yo creo que Latinoamérica tiene en general una cantidad de oportunidades grandes, porque en la medida en la que tienes una cantidad de problemas, hay una cantidad de oportunidades en resolver eso a través de tecnología. Entonces, todo lo que hay por resolver en la TAM, yo creo que es como una oportunidad, y creo que hay mucha gente aventurándose a resolverlo desde la iniciativa privada, desde lo que están haciendo los fundadores hoy. Ok, ¿cómo definirías tú la cultura
que quiere promover Colombia Tech Week? Como, ¿cuál es la cultura que ustedes quieren que se permee en este ecosistema? Yo creo una ambición y es todo es posible y es sí nos podemos convertir en ese lugar donde converja todo, al menos un par de semanas, y si no, pues gran parte, ojalá, del año. Y por otro lado, un convencimiento profundo en que somos inevitables. Y este país tiene una cantidad de gente inevitable. Y yo creo que no solo es bullshit desde el discurso, sino hay ejemplos, ¿sí? Hay fundadores que están demostrando esa vaina. Y creo que eso desde el mindset, eh, primero nos toca creérnoslo a nosotros mismos y luego exteriorizarlo. Y nosotros creo que ya pasamos de la primera y hoy lo estamos intentando exteriorizar, no solo a nosotros mismos, a los que estamos dentro del ecosistema en Colombia, sino afuera. Cada vez que salimos este año hemos estado en 9 países, yo creo, generando conciencia de lo que vamos a hacer. Y el mantra siempre es, somos inevitables y no va a pasar nada diferente a que Colombia sea un país en tecnología relevante. Que, Entonces, para mí es una certeza. o sea, como o te montas o te Ya, montas. sí, o sea, hemos demostrado y somos, si tú ves los portafolios de fondos relevantes de la región, somos el segundo país más invertido. Vemos una cantidad de fundadores haciendo cosas increíbles, construyendo productos globales. Entonces la tara que haces tiene que ver con mindset y con lo que somos capaces de hacer. Esa vaina tiene que pasar a un segundo plano y hoy desde el convencimiento decir, pucha, o sea, somos un país de gente inevitable. ¿Qué es para ti estar en Preseed? Para mí estar en Pre-Seed es como la mejor etapa del journey a emprender, al menos al menos a mí que me gusta mucho el 0 a 1, como el construir, como el iterar, como el experimentar, como el obsesionarse con un problema y a partir de ahí como experimentar, casi que volverse un científico para entender para dónde va la cosa, medir. Yo creo que es un estado constante de ser como muy sensible a la obsesión que tienes, pero por otro lado también muy transparente y crudo con la métrica o con lo que te hace tener señales de que lo que estás intentando resolver, pues en definitiva tu solución puede hacerlo. Entonces es como iterar, eh, diseñar, iterar y café y repita todo ese proceso Me encanta, literal. y repita. Nico, algo que nos quieras decir para todos los que van a ver este episodio y que probablemente nos vamos a ver en Colombia Tech Week en un mes, literal. No, que vayan y al margen de ir solo a Tech Week, pues que se expongan, que vayan, que yo creo que Manu y yo nos conocimos probablemente en un espacio de networking. Sí. Yo creo que las grandes relaciones que yo he hecho en mi vida han sido a través de la exposición, de salir, de contarle un poco al mundo qué es lo que estoy intentando hacer y eso me ha llevado un poco a desde iterar mi modelo de negocio hasta construir relaciones en el largo plazo que se han vuelto muy, muy relevantes para mí en particular. Entonces, aprovechen Colombia Tech Week, 250 eventos disponibilizados para todo el mundo, para todas las audiencias, con todos los formatos, eh, desde sobrevuelo por helicópteros hasta clases de arepas, hasta Literal, hay torneos de para pádel, todos los gustos. hay de todo. Entonces yo creo que es una oportunidad muy, muy como relevante desde como yo lo veo. Y por otro lado, pues van al festival. O sea, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande por juntar o acercarnos al mejor lineup que se haya visto en Latinoamérica y pronto lo vamos a revelar porque queremos como entregar valor en ese sentido. No solo desde los nombres, sino desde los contenidos. Entonces, además va a ser un espacio parchado, literal hay parchaderos, se llaman así, entonces para conectar, hay muestra cultural, el network, yo creo que sobre todo en esta industria lo hemos demostrado, es que no tiene que ser acartonado ni jerárquico. Y ahí lo que vamos a hacer es eso, es sacar a todo el mundo de sus posiciones y conecte y hacer que sucedan cosas. Entonces,
como la invitación a que asistan, visiten nuestras redes sociales y bueno, encantados de recibirlos por allá. Ay, Nico, muchas gracias. No, a ti, Manu. Felicitarte también por ese trabajo que están haciendo, a todo el Gracias. equipo. Yo espero que podamos también entrevistar por aquí a Majo, a Lau, y si se Seguro, puede a los Bilbao también, para que seguro nos que cuenten sí. desde su experiencia. Nico, gracias por este espacio y gracias a los que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Recuerden que estamos haciendo el mapeo de ecosistemas de startups más grande, empezando por Latinoamérica, pero también nos queremos ir a otras partes del mundo. Entonces, compartan este episodio con esa persona que saben que le va a servir muchísimo, que va a venir a Colombia Tech Week, que lo va a aprovechar, y recomiéndennos a quién más deberíamos tener acá que nos cuente sobre ecosistema. Muchas gracias. Chao, chao.